¿Cómo Buen día. estamos? Bien, bien. Yo estoy contento con lo de Lancet, Y sí, porque ya está, ¿no? Me parece que ya no hay más nada que decir y se abre un camino. También yo supongo que vos estarás hablando, todos se sienten hoy un poco más seguros de la llegada de las vacunas en aproximadamente 10 días y ya con un flujo importante. ujú. Me parece que ahora es más que la luz al final del túnel, ¿no? Son cosas que para valorarlas hay que pensar que cuando empezó esto nos preguntábamos, ¿habrá vacuna alguna vez? Sí. ¿Viste? Y cuando la haya, llegará a Argentina y qué sé yo. Yo estuve leyendo mucho en países latinoamericanos donde no está llegando nada. Hay En muchos países a europeos. donde todavía no está llegando nada. Y Que te, no di- y tienen te, di- y te no digo algo tienen un más. norte, no tienen, viste, decir, bueno, ahora tenemos esto, tenemos lo otro. Y te No digo sé. algo más. De los países de la región, Brasil, Chile, México, los que ya están teniendo acceso a vacunas, están haciendo sus operativos masivos, más allá de que pueda habido alguna remesa chiquita de Pfizer, o con vacunas rusas, o con vacunas chinas. Es decir, que esta cosa de la vacuna occidental, blanquita, linda, que le ponían como condición al gobierno argentino desde algunos medios, que querían que cerraran con alguna vacuna alemana, norteamericana, inglesa, ya mismo, no lo está logrando ningún país en Latinoamérica. Así es. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta. Las provisiones que están llegando de a poco son de Rusia y son de China. Para poner en perspectiva, digamos, también estas exigencias de quienes pedían los datos, de quienes pedían después, bueno, siempre van a tener algo más. Hoy hablábamos recién de este editorial en Clarín, ¿no? El problema ahora no es la vacuna, sino que es el gobierno. Ya está. Bueno, Es una confesión de culpas de alguna forma. qué agresivo que es Van der Koy con el presidente, ¿eh? Con su Sabes amigo. que se conocen hace muchos años. Sí, 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 claro. Que en Clarín, yo sé que pasa en otros medios también, hay siempre como una competencia a ver quién es más agresivo, Mm. ¿no? Kirschbaum, Roa, Van der Koy, aparece Pepe, a ver quién es el más agresivo. Y después para abajo se empiezan a armar como esas competencias. El mejor es el que más pega, ¿no? Yo lo veo en la tele también, aparecen personas nuevas que yo apenas si conozco, y a las 2 semanas se están hablando con un nivel de agresividad muy, muy fuerte, ¿no? Mm. Nosotros vamos a pasar algunos audios hoy. En TN llegaron a decir que esa vacuna te iba a matar. Bueno, Elisa Carrió la semana pasada, no en diciembre, la semana pasada salió a dar una nota pidiéndole a la gente que no se ponga la vacuna rusa. Es muy importante que hablemos de esto, porque, a ver, viste, la gente a veces te dice, hablen de los medios, y otra vez dice, siempre hablan de los medios. La verdad es que los medios son el poder real, o sea, el problema que tiene el gobierno son los medios. Por El supuesto, problema que tiene el gobierno son los por medios. supuesto, porque son Este, los que confunden, son los que sí, hacen que la gente no se pueda o no se sepa cuidar. Eh, así es, así es. Y la verdad, porque si uno dijera, bueno, hay una preocupación real, ¿no? Decir, bueno, están preocupados por la salud de la gente, están preocupados por el precio de los alimentos, bueno, está bien, pero la verdad que uno no ve eso. La verdad que uno no ve eso. Lo que ve es gente que, hoy creo que Scaletta decía que en algún lugar son criminales, ¿no? Son gente que está buscando que te mueras. Los dos, Clarín y La Nación, publicaron hoy que creo que un intendente, dice, se dio la segunda dosis y se contagió. Sí, vos te podés dar la dosis y si no esperás el tiempo para empezar a cuidarte y te contagiás, sí, te contagiás. y aún así es posible que curse esa enfermedad de manera mucho más leve que si no se hubiera Bueno, a mí me dado la pasa con la vacuna. gripe, me pasa con la gripe todos los años. Yo me Mm. doy la vacuna y tengo una leve gripe. A ver, el dato que comentamos más temprano y que para mí en este sentido es el que zanja toda discusión sobre las vacunas, sobre todas las vacunas, no sobre Sputnik en particular. De los cientos de miles de personas que participaron alrededor del planeta de las pruebas de fase 3 de 8 tipos de vacunas distintas que ya se probaron o se están probando en fase 3, si hablamos de cientos de miles de personas con 8 vacunas diferentes en todos los continentes del mundo, ni una sola persona falleció de coronavirus. Claro. Nadie que se haya dado la vacuna en la fase 3, cualquier vacuna, falleció de coronavirus. Y estamos hablando de vacunas que se están dando hace muchos meses en todo el mundo. Cientos de miles de personas.
El tema es que tenemos que entender que esto habla de un momento de la democracia de gran fragilidad, en el mundo en general, ¿no? En el mundo. Yo veía que en Ecuador acusaban al candidato de Correa, que va a ir a elecciones el domingo, de haberse venido a vacunar acá. Sí. Y dan una fecha que es antes de que llegaran las vacunas acá. Con lo cual obviamente era imposible. Y digo, la fragilidad, la pérdida, la democracia perdió la soberanía popular, es decir, es poco de lo que le queda a los gobiernos en relación a las aspiraciones y las necesidades de los pueblos, y perdió buena parte del poder, ¿no? Digo, ¿qué era? Las democracias como las nuestras, españolas, que vienen de la Revolución Francesa, tendían a eso, a la soberanía popular y a la igualdad de oportunidades fundamentalmente entendida, ¿no? Eso se perdió. Entonces, en buena parte, estos actores ocupan ese lugar que perdieron nuestros gobiernos. Ya está la nota que estábamos esperando, ¿la presento? Dale, por favor. Estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, muchos temas con vos, algunos con los que estamos contentos y otros con los que estamos preocupados. Si querés empezamos con los que estamos contentos, que es la industria, que uno se sorprende que en algunos sectores esté tanto más arriba que el enero del año pasado, un enero del año pasado que prácticamente era todavía el gobierno de Macri, ¿no? Recién había salido. Contanos un poquito cuáles son los datos y por qué pensás vos que está ocurriendo ese crecimiento tan vigoroso. Sí, efectivamente, tuvimos ya confirmado en noviembre crecimiento importante, y tenemos diciembre y enero, nosotros medimos la industria anticipadamente por el consumo de energía eléctrica, ¿no? Es decir, está claro que si una industria consume más electricidad es porque está produciendo más. De esa manera anticipamos cómo evoluciona la industria. Lo que nos da en diciembre y enero es un crecimiento importante, sobre todo en enero. Enero, la verdad que hay una evolución incluso cercana al 10%, podemos a confirmar los datos de INDEC cuando salgan, pero digo, hay industrias, esas industrias metálicas, que están muy vinculadas, que son industrias de industrias, ¿no? Son proveedores de materiales de construcción, son proveedores de maquinarias, de equipos, de heladeras, de autos. Eso evolucionaba muy bien. El sector automotriz es una noticia muy buena, porque no solo que creció la producción nacional un 20%, ¿no? una tasa de crecimiento de 2 dígitos, sino que además de eso, los 5 principales vehículos vendidos en enero aquí en Argentina son de fabricación nacional, algo que no pasaba hace mucho. Para dar una idea, cuando Macri se fue el último mes, solamente se vendió un 29% de vehículos nacionales, el otro 71% eran vehículos importados. Bueno, en enero prácticamente la mitad de los vehículos vendidos fueron de fabricación nacional. Entonces ahí viene la segunda parte de tu pregunta, que era, bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, creo que el principal aspecto es que hemos recuperado la política industrial, es decir, algo que de la cual Macri renegaba o no creía o estaba en contra. Y esto significa fundamentalmente haber recuperado planes de desarrollo, haber localizado mayor industria en el país. Esto significa, esto vos sabés, Roberto, un auto para fabricarlo hay que integrar decenas y decenas de piezas, partes, componentes, el volante, los asientos, motor. Bueno, en el periodo Macri se fue perdiendo contenido nacional de ese auto. Un auto era cada vez, incluso los fabricados en el país tenían muy poco contenido nacional. Hoy, luego de un año de trabajo muy intenso en la Secretaría de Industria, lo que fuimos haciendo fue ordenando un poco la política automotriz, solicitando a las terminales automotrices que vuelvan a comprar más proveedores. Esto significa inversión en el país, más empleo, y bueno, ya tenemos los proyectos que se han lanzado, todos tienen un contenido nacional en torno al 45%, ¿no? Es que prácticamente de cada 2 piezas, una se fabrica en el país, cuando en el periodo Macri se estaba cayendo por debajo del 15%. Y así, esto te lo cuento con un ejemplo de los autos, pero se puede replicar en un montón de sectores. Textil e indumentaria, reabrieron decenas y decenas de talleres textiles, de ropa, de calzado, que estaban cerrados o que estaban con muy bajo nivel de actividad. Y esto se ve en todo el país, estuvimos en La Rioja hace poquito, ahí hubo inversiones por $50 millones, algo parecido en Catamarca, aquí en el Gran Buenos Aires, en Chaco. Es decir que esto, insisto, no es fruto de un mero rebote estadístico de ninguna manera, sino que tiene que ver específicamente con recuperar la política industrial.
Y esto se suma en otros factores, ¿no? Está claro que que el escenario pandemia implicó un momento de muy bajo nivel de actividad, después hubo una recuperación. La construcción está muy activa, hay varios factores, el costo de la construcción en Argentina es de los más bajos en mucho tiempo, con lo cual hay mucha avidez por construir, y esto es positivo porque está moviendo la industria de la construcción en varios sectores, ¿no? Obviamente hay mucha obra en countries, en barrios privados, pero también hay mucha obra en barrios populares, hay obras de refacción en clase media, y se están poniendo a tiro para arrancar en pocas semanas muchos proyectos de construcción de viviendas que, insisto, van a mover mucho a la industria de materiales, de cemento, de hierro, etcétera, y también muchísima mano de obra directa, con lo cual el escenario en ese sentido es muy positivo. Matías, tema precios. Enero da la impresión de que estuvo incluso por arriba de diciembre, que había estado por arriba de noviembre. Contame vos, ¿cuáles pensás que son las causas principales? ¿Qué es lo que impulsa la inflación en Argentina hoy? ¿Qué es algo que ha cambiado y que va modificándose a lo largo de las épocas? Mira, primero, el dato de enero todavía no está confirmado. Yo sería un poco cauteloso porque me parece que hay diferentes factores. Sí está en un nivel parecido al de diciembre, algunos otros adelantados, después veremos si queda un poquito más abajo o más arriba, pero más allá de eso, la cuestión técnica, está claro que tenemos un problema ahí, y esto no es nuevo, ¿no? En 2019, el año previo de nuestro gobierno, la inflación superó el 55%. Estamos hablando de que hemos logrado en 2020 bajar la inflación cerca de 20 puntos, lo cual por supuesto es un logro importante, pero no alcanza, ¿no? Una inflación del 26%, como fue la que cerró en 2020, sigue siendo una inflación relevante, y sobre todas las cosas con la preocupación obviamente de que este año podamos ir manteniendo una tendencia a la baja, sobre todo porque está claro, ¿no? La reactivación que está en curso, necesitamos que signifique más plata en el bolsillo de trabajadores, trabajadoras, de todo el pueblo argentino. Y eso se logra de dos maneras. Es, por un lado, con más empleo, es decir, que mucha gente que estaba sin trabajo recupere el empleo, y ahí es importantísimo lo que mencioné antes de la industria, la construcción, que son sectores que generan mucho empleo. Y la segunda es el salario real, o sea, que el salario le gana la inflación. Nosotros queremos las dos cosas. Queremos que este año el empleo crezca, y ya van 5 meses consecutivos de crecimiento del empleo industrial, y queremos que esto se potencie, se profundice. Y por otro lado, necesitamos obviamente que la negociación salarial implique que el salario termine el año por encima de la inflación, que vaya creciendo por encima de la inflación. Entonces, ahí la inflación pasa a ser un tema altamente relevante. Y ahí voy a tu pregunta. La inflación en Argentina tiene varios componentes, pero está claro, hemos conversado decenas de veces, vivimos una economía bimonetaria. Es un problema estructural, no es algo nuevo, con lo cual los movimientos del tipo de cambio obviamente impactan en los precios. Esto nos pasó, recordemos, en el periodo Macri, ahí con salto fuerte, ¿no? Recordemos, 2018, el tipo de cambio arrancó en 20 pesos, pasó después a 28 y después a 42. Y en 2019 pasó de 45 a 60. Eso tuvo como resultado subas de precios. Bueno, hoy el fenómeno que tenemos es una política cambiaria mucho más administrada, que va con pasos mucho más pausados, pero obviamente también hay un objetivo de no atrasar el tipo de cambio, y esto obviamente tiene algún impacto, ¿no? Ese es un primer tema que se potencia con el escenario internacional. Pero ahí hay una decisión de ustedes. Ustedes podrían llevar el dólar oficial por abajo de la inflación y no por arriba como lo hicieron en 2020. Este es un tema que está analizando el Banco Central. Obviamente esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque tampoco nos sirve tener un tipo de cambio atrasado, ¿no? Sabemos que eso después termina tensionando también por diferentes vías el mercado de cambios, y Argentina tiene históricamente, volvemos a la economía monetaria, tiene un problema por ese lado. Pero fundamentalmente ese es un tema que tiene que ver con la cuestión cambiaria. Luego tenemos el tema de precios internacionales, que hemos tenido una tensión nuevamente, ¿no? La buena noticia: sube el precio de los commodities. Bueno, Argentina va a tener más dólares por las exportaciones que va a realizar, de soja, de trigo, de maíz. Esa es la parte buena. La parte mala es que eso tensa los precios en el mercado interno. Y ahí estamos trabajando, junto con el ministro de Agricultura, que tiene más el diálogo con los sectores del campo, en estos mecanismos de desacople, como se llama, ¿no? Es decir, el objetivo es
que no se traslade el precio internacional al precio interno, o que lo haga en menor cuantía. Y ahí estamos generando algunos cupos de oferta interna, sobre todo de maíz y de trigo, para que no impacten el precio del pollo. También ahí tenemos el caso de la carne de pollo, que es una carne sustituta, que está en un nivel bastante más bajo de la carne vacuna. Bueno, es fundamental sostener, y estamos trabajando en eso, el precio del pollo no aumente, más allá que el otro día veía una noticia que decía pollo a 160 pesos. No, mire, eso capaz que apareció algún vivo que pidió esa plata, pero uno va y mira los principales precios y está mucho más abajo de eso. Yo pollo a 115, 119 pesos. Matías, y digo, tenemos unas retenciones de trigo y girasol que son la mitad que en 2015. Sí. ¿Existe la posibilidad de que si siguen subiendo suban las retenciones? Nosotros tenemos un esquema de retenciones que es el que está establecido por la Ley de Solidaridad. Recordemos, cuando empezamos el gobierno, buscamos un esquema general donde se fijó que la soja no podía subir del 33%, que trigo, maíz y otros no podían subir del 15%, es decir, más o menos en esos rangos hoy se está trabajando. Pero insisto, ¿no? Nuestra apuesta fundamental, y lo hemos hablado con los sectores, es generar este tipo de acuerdos. Obviamente después, en caso de que esto no funcione, hay otros mecanismos, ¿no? Pero insisto, son en el margen y tienen que ver con los topes que establecieron en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Pero insisto, nosotros apostamos al diálogo. Creo que el acuerdo de la carne ha sido un acuerdo bueno, donde logramos retroceder los precios al mes de noviembre. Ya está desde el día de hoy disponible. Algunos supermercados ya lo ofrecieron el fin de semana, con cortes de carne, con reducción del precio entre un 20 y 30%. Así que este es el esquema donde vamos trabajando, ¿no? Buscando justamente un equilibrio, porque insistimos, por un lado es bueno que suban los precios internacionales. Sí, necesitamos más dólares, por Argentina, cuando se queda sin dólares, las soluciones son malísimas. Macri pensó que se escapaba de ese problema, primero tomando deuda. Cuando se agotó la deuda con las actividades privadas, fue en Fondo Monetario. Cuando se agotó esa deuda, no le quedó otra que devaluar, y cuando devalúa, obviamente, ahí sí que el que más sufre es el bolsillo de los trabajadores, porque son devaluaciones que impactan inmediatamente en los precios. Entonces nuestra búsqueda es poder generar estos esquemas de acuerdos, y insistimos, el gran desafío de este año, que así está marcado, es el salario real tiene que crecer, le tiene que ganar la inflación, y tenemos que lograr justamente que por la vía de más empleo, por la vía de más salario, tengamos una reactivación vigorosa y con efecto distributivo, ¿no? Que le llegue eso al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Matías. Nicolás Lantos te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, sí? Matías? Nicolás acá. ¿Cómo estás? Bien. Quería consultarte si vos creés que la estructura actual con la cual están trabajando es la más adecuada para enfrentar el tema de los precios en la Argentina, teniendo en cuenta que las herramientas formales están en el Ministerio de Economía, que en este momento parece más ocupado en otro tema que es igualmente urgente, como es el tema de resolver la cuestión de la deuda, y ustedes que están trabajando junto con Pablo Español en el tema de los precios internos, no tienen quizás todas las herramientas para hacerlo. ¿Se está pensando, digamos, de alguna manera modificar eso? ¿Hay algún plan en ese sentido? No, pero a ver, dos cosas. Primero, nosotros tenemos un gabinete económico que trabaja articuladamente todos los días. Para ser bien claro, de hecho, tengo un ratito en la reunión semanal. Todos los miércoles religiosamente nos encontramos y coordinamos todas las políticas. Sí. Así que en ese sentido no es que hay compartimentos estancos, sino que estamos todos integrados y coordinados. En segundo lugar, yo quiero remarcar este último punto. La inflación, insisto, es un fenómeno que tiene muchas causas, pero es de raíz fundamentalmente macroeconómica. Es decir, la primera cuestión es la cuestión macroeconómica. Sí. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con la política cambiaria, con el sendero de política fiscal monetaria. Está claro que si tenés un sendero, para ser bien claro, la posición monetarista de que la emisión genera inflación, se ha demostrado en el periodo Macri que no funciona. Ahora... ¿Hola? Hola. Perdimos la comunicación ahí con el ministro Matías Culfas. Ahora en instantes seguramente lo engancharemos. Muy bien. Hay yo tengo entendido que hoy yo le iba a preguntar eso, ¿no? De qué iban a hablar ahora en la reunión del equipo económico, pero claramente se ha puesto ahí como un obstáculo para cumplir con el objetivo. El objetivo era justamente que el salario vaya por arriba de la inflación,
Entonces, con más salario y más empleo, porque seguramente se va a recuperar empleo, Sí. digo, está creciendo la industria, está creciendo la construcción, vos lo que haces es una masa salarial más grande, y con una masa salarial más grande, entonces la economía crece. Ahora, no se esperaba este ritmo inflacionario en los primeros meses. No, claramente, y ese es la gran luz de alerta que aparece adelante del equipo económico. Porque además cuando vayas a negociar, viste, cuando se sienten en esa famosa mesa sindicatos y empresarios, y vos te comiste 3 meses de alta inflación, va a ser mucho más difícil acordar. Por supuesto. Que por ahí no es la misma inflación después, por ahí después baja. No, por después supuesto, baja. pero la expectativa ya es otra. Exactamente. Obviamente no se podía prever la suba del precio de los commodities internacionales, pero bueno, ahora es un hecho. Es un hecho y también es un hecho, tengo entendido que es una tendencia que no se va a revertir en el corto o en el mediano plazo. Con Los lo chinos cual, se están comprando como si la pandemia fuera a durar 10 años. los chinos están comprando mucho y también lo que está pasando es que Estados Unidos, digamos, está de alguna manera devaluando su moneda. Como es la moneda que tomamos de referencia, no lo vemos de esa forma. Pero cada vez que suben todos los precios de los commodities en simultáneo, lo que está pasando es que el dólar vale un poco menos. Ahí está el ministro nuevamente. Aprovechamos que estás, Matías, y si nos podés contar de qué van a hablar hoy en la reunión del equipo económico. Bueno, estos son los temas, justamente, estamos obviamente trabajando en esta cuestión, pero ahí vuelvo a lo que estaba mencionando, ¿no? Es decir, acá hay como 3 grandes ejes, ¿no? Uno tiene que ver con las cuestiones macroeconómicas, es decir, nosotros planteamos, el escenario monetario incide, sí, ¿de qué manera? A veces cuando hay excesos monetarios lo que termina ocurriendo es más presión sobre el dólar, esto impacta a veces en el caso argentino, actualmente sobre la brecha, y es un tema que naturalmente tiene después impactos indirectos. Entonces, está la cuestión macroeconómica en primer lugar, en segundo lugar la coordinación salarial, ¿no? Nuevamente, en Argentina tenemos un problema central que es de inflación de costos, entonces tenemos que lograr que los salarios crezcan justamente de manera tal que no terminen haciendo una cadena de espiral donde los salarios suben y los empresarios terminan después trasladando esos aumentos salariales a los precios. Entonces, ahí está la coordinación salarios-precios. Y en tercer lugar está la cuestión de todos los que son los mecanismos de programas específicos como precios cuidados, el caso de precios máximos que se implementó el año pasado, y programas como el de la carne, por ejemplo, que son como mecanismos de auxilio de la política macroeconómica, mecanismos de coordinación, pero nuevamente, digo, la estrategia de desinflación no pasa solamente, o no tiene que ver específicamente con precios cuidados o con el acuerdo de la carne. Esos son, insisto, mecanismos de auxilio a una estrategia integral que, insisto, tiene que ver con lo macro y también con la coordinación salarios-precios. ¿Lo sorprendió esta suba de estos meses? ¿Ustedes pensaban llegar de otra manera al primer trimestre? A ver, lo que nos sorprendió, o por lo menos no es algo que estaba tan marcado, es... Commodities internacionales obviamente no se esperaban. A ver, la verdad es que todos empezó la pandemia, tuvimos primero una baja fuerte, recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el caso del petróleo, del gas, que se desplomaron los precios, los commodities alimentarios primero tuvieron una baja, después empezaron a recuperar, después, bueno, vemos este escenario, China está comprando muy activamente alimentos en el mercado mundial, el dólar a nivel internacional está un poco débil, con lo cual también hay más traslado al mercado de alimentos, de commodities. Así que bueno, esto ocurrió y ahí es donde estamos trabajando, insisto, ¿no? De esta manera coordinada, que tiene que ver primero con medidas macroeconómicas y luego estas que son como medidas de apoyo, de auxilio, desde la Secretaría de Comercio Interior y en coordinación con el Ministerio de Agricultura para ver toda la cadena. Porque hay un tema de toda la cadena que arranca desde el trigo, maíz y después termina en la góndola, con la harina, con el pan, con el pollo, etcétera. ¿Va a haber ese pacto social, acuerdo social, CGT, empresarios? Sí, estamos trabajando en eso. Justamente el gran objetivo es poder ir generando este marco macroeconómico para poder sentarnos con todos los sectores y coordinar el tema salarial. Insistimos, nosotros pensamos que es fundamental una instancia de coordinación para lograr este objetivo, ¿no? Si no, esta idea de que un gremio por un lado consigue una cosa, otro no tanto, y bueno, y así, digamos, algunos sectores quedan claramente ganadores por encima de la inflación y otros no pueden siquiera equipararla, no es bueno. Tenemos que buscar un mecanismo de coordinación, obviamente respetando el escenario de paritarias libres, pero sí con instancias de coordinación más generales y con una mirada macroeconómica. Había declaraciones de la CGT en estos días que decían no vamos a aceptar un techo. ¿Es la idea del gobierno poner un techo a los salarios?
nuevamente estamos hablando de coordinación, no de techo, ni de piso, ni nada por el estilo. Obviamente ahí se irá conversando. Es un tema que estamos ajustando detalles en el gabinete económico y las próximas semanas. Yo lo que le decía recién a Nicolás, cuando se cortó, sí, es que la idea programada de hacer eso, claramente había elementos dando vuelta que sucedieron, como la suba de los commodities, que me imagino que debe complicar una negociación, porque vos le decís al sindicalista, bueno, hablemos más o menos de coordinarnos alrededor del 30%, y el tipo en marzo capaz que te dice, bueno, pero ya tenemos 12, 13. Sí, obviamente la búsqueda que tenemos es de poder aplacar esto, por eso, digamos, aparecen estos mecanismos de auxilio, estas políticas como el acuerdo carne, como la renovación de precios cuidados, pero insistimos, ¿no? El marco general es macroeconómico y, por otro lado, insisto, no perdamos de vista que los grandes problemas de Argentina están en el mercado de cambio. Cuando a Argentina le empiezan a faltar dólares, ahí el país sufre. Entonces, veamos también el lado positivo. Vamos a tener más dólares por las exportaciones. Esto va a dar un poco más de grado de libertad y margen de maniobra para también estabilizar la cuestión de los precios. ¿Podemos pensar que el dólar va a estar por abajo de la inflación este año y no por arriba? Bueno, es probable. Por lo menos en el presupuesto está planteado así. Está planteado que el dólar crezca, creo que son 3-4 puntos menos que la inflación proyectada. Así está en el presupuesto 2021 que aprobó el Congreso el año pasado. Bien. Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo. Muchas gracias por atendernos, Matías. A vos, un gusto. Muy amable. Chao, hasta luego. Bueno, repito un punto que parece central, ¿no? Coordinar en un país de alta inflación sirve para bajar expectativas. Es decir, reunirse, sindicatos, Estado, qué sé yo, sirve para bajar expectativas. El tema es que te comiste la suba de commodities en el medio, que bueno, ahí, ¿no? Eso sí no es culpa del gobierno. No, entonces, cuando vos te sientes va a ser complicado, porque algunos, el sindicato va a decir, como lo decía las bases, vamos a pactar un 30 si ya te comiste un 12, un 13, un 14, qué sé yo. Es difícil, es complicado. Sí, y porque además hay mucha expectativa en las bases de que este año se recupera el poder adquisitivo. Mucha expectativa. Yo sinceramente, a ver, yo creo que el gobierno lo quiere hacer, claramente. Estás en un año electoral, qué sé yo. Es obvio que lo quiere hacer. El tema es que va, para hacer la tortilla va a haber que romper algunos huevos, me parece. Ese es el punto. Ahí el ministro decía varias veces, bueno, esto es una cuestión macroeconómica, porque él no maneja la macro, él maneja... Es que a eso iba un poco mi pregunta, ¿no? No, claro. Que hay veces que da la sensación de que termina viendo algunas zonas en esa coordinación, que es cierto que existe. Diferencias hay en todos los gobiernos, ¿no? No es que estos se llevan peor que otros. No, más vale que no. Es simplemente si el esquema de trabajo es el más efectivo en este momento o no, pero bueno, ellos tienen mucha más información que nosotros para evaluar eso y por algo están haciendo. Hay un lugar en donde están en el borde ahí, del precipicio, ¿no? Que los dejó Macri y la pandemia. Y hay otro lugar donde son decisiones políticas, qué sé yo, repito, las retenciones. No es lo único que te calma. Ahora, si vos planchás el dólar y subís las retenciones y le vas a poner un ancla fuerte. Porque los argentinos además hemos vivido muchas épocas de inflación, el tema es la suba del precio de los alimentos. La suba del precio de los alimentos. Porque vos otras cosas, bueno, podés decir, bueno, este año, qué sé yo, consumiré menos de eso, no sé, viste, la bicicleta cachito se la compro el año que viene. Pero el asado, el pan lo tenés que comprar este año. Sí, comida, ropa, alimentos y vivienda. Es decir, son además los rubros que crecen por arriba de la inflación promedio. Es decir, hay un aprovechamiento de esos sectores que muchas veces además están fuertemente concentrados para justamente aprovechar que son consumos inelásticos, que la gente no puede dejarlos de lado. Así es. No podés dejarlo, exactamente, así es. Bueno, hablamos mañana. Dale, perfecto, Roberto, hablamos mañana entonces.